Muy bien, pues muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Además, hoy contamos con la presencia de una admirada profesora y amiga que da inicio a un mes de marzo un tanto especial porque hemos instaurado que durante todo el mes de marzo, no solo el día 8, todas nuestras invitadas sois mujeres. Ah, sí, qué bien. Sí, señor. Las mujeres que destacáis en la vida pública, académica e intelectual y, por tanto, es el modo también de este instituto vinculado, instalado y que ejerce, digamos, su docencia en la sede de la Residencia de Señoritas y, por tanto, vinculada a la formación de las primeras universitarias en la historia de este país, de ese reconocimiento y ese impulso feminista que desde siempre estuvo incardinado a la historia de esta casa. Así que para nosotros, Marian Bascuñán, que además es una politóloga muy vinculada también al feminismo desde el punto de vista teórico por muchos escritos y por muchas otras cuestiones de su mismo posicionamiento público, pues nos da mucho gusto de que sea quien comience hoy este mes de marzo vinculado a la mujer, por cierto, por las hermanas Mirabal, ¿no? El asesinato de las hermanas Mirabal Sí, dominicanas en el año 56, si no recuerdo mal. sí, así es. Bueno, María Martínez Bascuñán, como saben, es doctora en Ciencia Política por la Autónoma de Madrid, con el premio extraordinario de doctorado. Estudió en el Institut d'Études Politiques de París y ha sido profesora visitante en universidades tan destacadas como Chicago o Columbia en New York. Bueno, es autora de numerosísimos, ¿no? Artículos académicos, ejerce como profesora titular en la propia Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus últimos libros, quiero destacar desde luego Género, Emancipación y Diferencias en Plaza y Janés en 2012, en Plaza y Janés, ¿no? La nota Sí, me la han dado mal, con el Valdés, digo, no, así Janés, que está. Y coautora con nuestro querido Fernando Vallespín, que sabéis que es también catedrático de Ciencia Política en la Autónoma, ha sido director del instituto durante 4 años, si no recuerdo mal, y yo fui su propio subdirector y por tanto estoy muy estrechamente vinculado en lo afectivo y personal también a Fernando y por extensión a Mariam. En Alianza Editorial, su libro, el libro de ambos, Populismos, en 2017, que es muy conocido porque tuvo amplísima repercusión en medios de comunicación y en medios académicos fundamentalmente. Mariam es articulista habitual del diario El País, lo dirigió en su sección de opinión durante un par de años o tres, no hace mucho, y además se notó muchísimo su dirección en el ámbito de opinión porque se renovaron muchas firmas, entraron muchas mujeres también y sí. también hubo un cambio de guardia generacional, si se me permite la expresión, ¿no? en ese término. Y por tanto, digamos, es una mujer muy destacada también en los cambios que están aconteciendo en nuestro país en esta última década, si se me permite. Así que yo no voy a ocupar más tiempo del imprescindible. María, me estás en tu casa, tuya es la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy aquí como en casa. Yo también tengo una vinculación emocional muy fuerte con esta casa y bueno, por lo que representa y también por las personas que están ahora mismo al frente de la institución y bueno, pues además de ser un placer, pues es un honor realmente el que me hayáis invitado pues a pasar la tarde o un ratito con vosotros y a reflexionar un poco sobre pues las cosas que llevan pasando desde hace tiempo y las cosas que están pasando ahora. Yo creo que la pandemia realmente ha abierto un periodo que es un momento como pasó en 2016 con la ola populista, con esos tres acontecimientos que Anna Applebaum señaló como que podían cambiar la historia de Occidente, que fueron el Brexit, la elección presidencial de Donald Trump y en último lugar, pues lo que pudo haber sido también la elección presidencial de Le Pen en Francia, que finalmente,
como sabéis, ganó Macron. Pero bueno, vamos a ver también qué ocurre el año que viene. El año que viene son las presidenciales en Francia y parece que otra vez va a estar bastante disputada esos comicios, y además con lo que está ocurriendo estos días con la condena por corrupción a Sarkozy, como de alguna manera es una metáfora también de el proceso de descomposición en el que se halla pues toda la ala conservadora en Francia, y de qué manera esto lo va a rentabilizar probablemente Le Pen, en menor medida Macron, porque si quiere ganar las elecciones tendrá que seducir más al centro izquierda. Pero bueno, decía anteriormente que de la misma manera que en el 2016 nos hallábamos ante un momento que provoca que es un acelerador histórico con todo lo que ocurrió. La pandemia también ha sido calificada como un proceso de aceleración de la historia. La pandemia y el teletrabajo probablemente sean los dos ejes con los que iniciamos el siglo XXI, que vayan a marcar este siglo XXI, y en otra ocasión quizás podamos reflexionar sobre cómo ha afectado esto también a las teorías feministas, ¿no? El teletrabajo y la pandemia. Pero bueno, yo pensé en reflexionar sobre lo que ocurrió hace unos años, en 2016, cómo esa oleada de populismos llevó a una transformación de Occidente, a la autocomprensión de Occidente, a la comprensión que Occidente tenía de sí mismo, cómo se produce ese desgarramiento también con Gran Bretaña y Estados Unidos. Es decir, el populismo entra en el corazón del liberalismo, ¿no? De las democracias más antiguas del mundo, y cómo esto también ha transformado profundamente lo que conocíamos como Occidente. Se produce lo que yo en algún artículo he denominado pues, la deserción de Occidente por parte del mundo anglosajón, ¿no? Y cómo eso también ha provocado una aceleración en el proceso de integración europea, dando lugar a lo que probablemente es la operación política de mayor voltaje de los últimos años, como ha sido la compra y la distribución de la vacuna. Hace una semana daba clase en un seminario de derechos humanos en la Autónoma, que coordina el diario El País, y me llamó mucho la atención la conversación que se suscitó ahí en relación a esto, ¿no? A la vacuna y a cómo, pues, cómo ha surgido esa geopolítica de la vacuna, cómo ha surgido la diplomacia también de la vacuna, y una chica mexicana me decía bueno, que López Obrador había desertado también de la posibilidad de que el Estado llevara a cabo una operación como la que se ha llevado en Europa de compra y distribución de vacunas, no solamente porque no tenía dinero para abastecer a toda la población mexicana, sino porque no había un Estado, no había una estructura lo suficientemente articulada como para distribuir también la vacuna, ¿no? Y eso de alguna forma nos hacía tomar conciencia de lo que ha supuesto en Europa una operación así, ¿no? Que 28 países hayan podido ponerse de acuerdo. Sabemos, después de lo que ha pasado en Gran Bretaña, que probablemente si Francia y si Gran Bretaña y si Alemania hubiesen ido por su cuenta, hubiesen ido por separado, probablemente su población estaría vacunada el mayor porcentaje, y hubiesen tenido menos problemas a la hora de comprar las vacunas y en estas disputas que están surgiendo ahora con algunas de las farmacéuticas. Pero bueno, se ha decidido, después de lo que ha ocurrido, que esa compra tenía que ser centralizada, que esa respuesta tenía que ser también solidaria, que íbamos todos a una, y se consiguió que el mismo día
se comenzará a vacunar, aunque esto está trayendo muchísimos problemas y si sale mal realmente va a provocar un coste muy grande para la Unión Europea, pero si sale bien, pues realmente estamos en la antesala de una aceleración también de lo que van a suponer los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y bueno, pues esto es un ejemplo del momento en el que estamos, del momento que yo he denominado pospopulista, si, como una hipótesis, es decir, no tengo todavía los elementos ni el estudio suficiente como para afirmar algo con esta rotundidad. Hay que esperar también a ver qué ocurre con los sucesivos procesos electorales que vamos a tener en Europa. También vamos a ver si hay revueltas sociales, ¿no? Si esto de Hasél, por ejemplo, es el magma que está ahí, que va a mostrar a la superficie en algún momento determinado pues, el hartazgo pandémico que no estamos sabiendo leer, si se va a desencadenar una crisis más profunda, una crisis social que venga desencadenada por el grado de precarización y de vulnerabilidad, este incremento en la vulnerabilidad de algunas capas sociales que ha traído también la pandemia, pero bueno, en cualquier caso sí que estamos de alguna manera pues en otro momento distinto al que estábamos en el año 2016. En el año 2016 es el año en el que el profesor Vallespín y yo pensamos sobre este libro, el libro de populismos. Pensábamos bueno, que era un momento que se denominó así, el momento populista, sobre todo no tanto a nivel cuantitativo, aunque sí que hubo un incremento muy importante en parlamentos europeos del apoyo a partidos populistas y también, sobre todo, lo que implicó que las democracias liberales más antiguas del mundo tuvieran estos turbulencias políticas que condujesen a la elección de Trump y al Brexit. Pero bueno, estábamos en ese momento que tuvo, que se explicó de muchas maneras, a partir de muchas dimensiones, y ahora, pues, quizás podríamos estar en ese momento pospopulista que ha dejado desnudo al discurso populista por muchas razones, ¿no? En ese momento, en el 2016, llegaba a mí por casualidad un libro que realmente me pareció muy revelador de Philip Blond, La fractura. Probablemente lo habéis leído todos, y ese libro, bueno, me asombró mucho porque comprobaba que esa sensación de contemplar una época repleta de contradicciones, fricciones, velocidad vertiginosa, como la que estamos teniendo en la actualidad. Todo está cada vez más acelerado, todos son momentos históricos, si os dais cuenta, pero es que realmente es así, están sucediendo cosas que son continuidades y discontinuidades, pero en cualquier caso provocan esto que os decía de aceleración de transiciones de poder, ¿no? A nivel geopolítico, con la amenaza, por así decir, de un cambio de hegemones. Ahí está el gigante asiático, pero también desde a lo más micro, ¿no? Desde cómo hemos cambiado nuestras rutinas, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de mostrarnos públicamente con las mascarillas, y cómo todo esto también está transformando y está teniendo importantes implicaciones para la vida cotidiana, ¿no? Entonces es verdad que cuando una pues, se encuentra con esos libros, por eso es tan importante leer historia, ¿no? Porque te das cuenta de que no somos tan especiales, de que esa confusión pues ya se vivió en otros momentos, con realineamientos, con posiciones sociales e intelectuales sin tierra firme que pisar, con visiones del mundo en disputa que han venido a acelerar esa polarización, baby boomers contra millennials, en ese momento zonas rurales contra ciudades, medios de comunicación tradicionales contra redes sociales. Todo esto, después de 4 años, se ha radicalizado. Yo también el otro día en clase
explicando la fragmentación del espacio público que se había provocado con la irrupción de redes sociales y con lo que hemos denominado la posverdad, pues me daba cuenta de que había cosas en el análisis que estaban completamente obsoletas cuando hablaba pues de cómo la arquitectura del espacio público y de acceso a la información y a los mecanismos comunicativos se había transformado por plataformas como Facebook o Twitter. Y hablando con los estudiantes de esto, pues me daba cuenta de que no sabían lo que era Facebook. Les estaba hablando de Facebook y les estaba hablando de la tertulia de Pepa Bueno y tampoco sabían quién era Pepa Bueno. Entonces, pues indagando, claro, te das cuenta de que están, o sigues hablando muchísimo con ellos e indagas un poquito, o realmente cualquier análisis que se haga queda obsoleto en un minuto, ¿no? Y me hablaban de Clubhouse, por ejemplo, o de Twitch, que son como las dos plataformas en las que todos estaban, en las que montan ya sus propias tertulias paralelas, sus tertulias de noche, con dos posibilidades, la de Clubhouse por radio, podría ser como la alternativa a la radio con esas tertulias, y la otra Twitch, pues más visual, ¿no? Pero que también por youtubers y por influencers, pues ya están ahí y hacen sus propios programas de televisión. Y yo me daba cuenta de que en unos años, pues sí, que hay ya realmente sistemas alternativos de comunicación en los que pues, se crean esas realidades famosas paralelas. Y yo decía, bueno, esto quizás pues lo del momento pospandémico que implicaba que sí que había una vuelta a medios de comunicación tradicionales, porque con la pandemia nos habíamos dado cuenta de la importancia de la verdad, de los hechos, de la ciencia en el espacio público, de lo que estaba ocurriendo, es decir, de encontrar realmente medios de comunicación que rinden cuentas y que generan noticias contrastadas y que son fiables. Todo esto que hemos visto durante la pandemia, pues discurre al mismo tiempo que todas estas medios de comunicación alternativos que van fragmentando todavía más el espacio público, ¿no? Y me pareció que era revelador, pero en cualquier caso, todo esto que hablábamos en 2016, que implicaba pues un backlash gigantesco, ¿no? Como decía, de esas visiones del mundo en disputa que acabaron provocando esas turbulencias políticas y que reflejaban como síntomas locales, pero que al final daban cuenta de tendencias globales, ¿no? Esa fractura campo-ciudad, pues explica en gran medida la elección de Donald Trump, explica en gran medida el Brexit, explica en gran medida el procés en Cataluña, explica en gran medida ese apoyo abrumador electoral que obtiene Marine Le Pen. Es decir, que eran pautas globales que se iban manifestando y que se explicaban a través de esta gran reacción y de estas enormes fracturas que se estaban produciendo y que siguen estando ahí, a pesar de que, bueno, ahí tenemos a Biden, que ha conseguido ganar a Donald Trump probablemente por la pandemia, pero esa fractura territorial sigue estando ahí, y esa fractura generacional sigue estando ahí, y esa fractura racial sigue estando ahí también, y esa fractura de género también. Entonces vamos a ver cómo se lidia con todas estas fracturas que, como digo, provocaron en ese momento pues la emergencia de los populismos, que vinieron a transformar profundamente los discursos políticos. Por ejemplo, se dejó de hablar de las grandes narrativas, y hoy en día todavía seguimos estando huérfanos de esas narrativas de futuro. Seguimos cada vez con esta incertidumbre radical, nos cuesta más recuperar pues una idea de progreso, la promesa de la democracia.
aunque es verdad que la pandemia ha venido a fortalecer el papel del Estado en su sentido más hobbesiano de proteger y de abastecer, se ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de los bienes públicos, del bien común, incluso de los bienes globales, ¿no? Se habla incluso de, de los hechos como un bien público, del consenso sobre los hechos como un bien público. Timothy Snyder publicaba una tribuna maravillosa en el New York Times hace poco donde venía a señalar esto, como la posverdad era la antesala del prefascismo, y eso lo habíamos visto también con Donald Trump, que en última instancia había provocado los acontecimientos del Capitolio, y él hablaba de la importancia que había tenido pues, la merma de la verdad desde un punto de vista epistemológico para las democracias, y cómo eso había acabado pues, provocando esa erosión institucional y en última instancia pues, casi un autogolpe, ¿no? Entonces, se cambia, hay elementos, como digo, que siguen estando ahí, otros que están cambiando, pero que nos sigue resultando complejo y difícil encontrar esos grandes relatos, ¿no? Hace 3 años veíamos cómo el discurso populista lo que hizo fue encapsular estados de ánimos. Por eso es verdad que seguimos ahí gravitando en una acústica todavía muy propicia para el discurso populista, porque estamos llenos de inseguridades que se muestran con estos tics, ¿no? Como el que hemos vivido recientemente en España con Hasél, ¿no? No es la libertad de expresión realmente lo que está ocurriendo, es como... es algo de lo que yo también hablaba hace una semana en una columna sobre, pues es una chispa que se genera y que muestra algo que está ocurriendo más profundamente, que tiene que ver con ese hartazgo que tampoco se supo identificar con los chalecos amarillos. Por tanto, como digo, se encapsulan esos estados de ánimo y se muestran a partir de emblemas que son efectistas, pero que no son realmente discursos, ni relatos, ni narrativas, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, el famoso Take Back Control del Brexit, o Make America Great Again, ¿no? de Estados Unidos, o la frase de volver a poner a Francia en orden, ¿no? Que era uno de los emblemas también de Le Pen. Si os dais cuenta, los tres, en 3 contextos distintos, pues son emblemas efectistas que encapsulan un sentimiento, que vuelven hacia el pasado. No son discursos políticos, no hay discurso político, hay simplemente eso, un olfateo emocional que es capaz de encerrarse en un emblema que tiene una coherencia en sí mismo. Es decir, cuando decíamos que Donald Trump, bueno, pues que era un patán, que era su discurso era mera cháchara. Sin embargo, yo creo que lo hemos infravalorado mucho. Fijaros, había una de las máximas de Hannah Arendt, que es probablemente la autora que mejor ha explicado lo que nos sucede ahora, y no es casualidad que durante estos años se haya leído tanto Los orígenes del totalitarismo o su libro sobre verdad y política, un libro maravilloso que también está toda la teoría política sobre la posverdad ahí, realmente en ese libro. Pero, por ejemplo, en Los orígenes del totalitarismo ella nos decía, no son los hechos los que terminan por convencernos, ni siquiera los inventados, sino la consistencia de ese sistema al que sentimos pertenecer. Es decir, que, fijaros, ella no nos está diciendo que no nos convencen los hechos, ni siquiera los inventados, sino un sistema que es coherente al interior de sí mismo y en el que nosotros, al que sentimos que pertenecemos.
Es decir, que Make America Great Again en realidad era ese sistema que explica pues, que haya que hacer un muro más alto, que explica que haya que expulsar a los Dreamers, que explica que yo no crea en el multilateralismo, que explica que la política exterior sea un juego de suma cero. Es decir, hay un sistema que no necesariamente se evalúa a partir del código verdad-mentira, sino por la coherencia interna que dota de un significado interior a ese mundo, el desamparo emocional que sentimos y que explica en última instancia pues todo un discurso político. Es decir, que de alguna manera lo que se crea es eso, es como con el proceso. No funciona el código verdad-mentira para evaluar las mentiras del proceso, sino un discurso que es coherente al interior de sí mismo y que sentimos, que nos da de alguna manera ese cobijo emocional y que sí que tiene una consistencia interna, sí que tiene esa coherencia al interior de sí mismo. Por tanto, al final lo que se acaba creando son sistemas alternativos de significación emocional perfectamente coherentes dentro de su particular lógica interna, donde las mentiras y la realidad encajan perfectamente. No importa que no exista el muro, no importa que no haga falta el muro, no importa. Lo importante es que todo eso tiene coherencia y nos facilita la pertenencia a la tribu, la pertenencia a un mundo, ¿no? Se forman comunidades de sentido paralelas, como ha ocurrido en Cataluña, en el que no es posible un tránsito de una comunidad a otra, porque todo al interior de nuestro sistema tiene esa coherencia y donde las mentiras y la realidad del propio sistema encajan perfectamente, ¿no? Por tanto, el problema no es tanto de la pérdida objetiva como de percepción y también de cómo esta es vivida y experimentada en la psique, cómo consume nuestra subjetividad y la autoestima y cómo todo esto se traduce en resentimiento y se sigue traduciendo en resentimiento. Por tanto, es verdad que a partir de ese momento, del 2016 y de esas turbulencias políticas y de lo que ha venido después, hemos tomado conciencia de la importancia que es hacer cartografías emocionales también, además de dar evidencia empírica, pero manejar otros indicadores que nos muestren realidades que son invisibles y que en algún momento salen a la superficie como un corcho y nos pillan completamente desprevenidos y que tienen vinculación y relación con todo esto, ¿no? Con un problema que sigue estando vigente, que es la fragilidad de la democracia. Esto lo hemos visto con Trump y lo hemos visto después de Trump. No es casualidad que una de las primeras cosas que Biden ha prometido es esa famosa liga de las democracias, una vuelta al multilateralismo y una cooperación también con la Unión Europea. Es decir, que hay un mundo que se va disolviendo, que tiene que ver con que la primera potencia del mundo era una democracia y eso generaba una irradiación, era ejemplar y de repente esa ejemplaridad ha desaparecido. Estados Unidos no está en condiciones de dar lecciones a nadie sobre democracia después de lo que ha ocurrido con Donald Trump, de manera que ya es muy difícil volver al lugar del que se partía cuando Donald Trump salió elegido presidente. Por tanto, este es otro de los problemas, la fragilidad de la democracia y cómo va a afectar que en poco tiempo la primera potencia, el hegemón, vaya a ser un régimen autoritario como es China y qué irradiación va a provocar esto. Sobre todo cuando se ha roto, de alguna manera, si os dais cuenta, esa alianza virtuosa entre democracia, libertades y progreso, entre economía de mercado, libertades y democracia. Cuando las clases medias
en Asia crecen, como ya demostró Milanovic en la famosa curva del elefante, ya en un famoso libro también de 2016, como mostró ahí, que no solamente la desigualdad en los países occidentales se venía incrementando, sino que la desigualdad entre Occidente y Asia también se iba acentuando y las clases medias en Asia crecían mucho más deprisa, ¿no? Y cómo esto de alguna manera pues provoca esto que se conoció como, bueno, pues las turbulencias que dieron lugar a Donald Trump, ¿no? La famosa soflama también de Trump: fui elegido para representar a los habitantes de Pittsburgh, no de París. Este es otro de los emblemas que da coherencia al primero va a América, ¿no? Fui elegido para representar a los habitantes de Pittsburgh, no de París. El mensaje nítido era: no voy a condicionar la competitividad de mi país ante la amenaza del capitalismo global que ha herido el ego de Occidente, de un Occidente que pierde hegemonía contra Asia. Ahí estaban, en ese cinturón de acero, los perdedores de la globalización, en los famosos swing states, ¿no? que dan el apoyo a Donald Trump con los datos en la mano, y que provoca un proceso de realineamiento de identidades partidistas en estos estados, que tienen que ver no solamente con el declive económico de las regiones que han sufrido la desindustrialización y por eso afectan a estados demográficamente más blancos, sino con esas nuevas inseguridades surgidas entre quienes fueron socializados en esquemas determinados de poder, en esquemas también patriarcales de poder, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y que sienten que pierden esa identidad, no solamente la identidad masculina, sino la identidad de trabajador, la identidad de ciudadano. Fijaros, en esta misma, y ya voy acabando, este mismo libro, La fractura de Philip Blom, hablaba de esta crisis de masculinidad que a mí creo que era muy indicativa también de lo que había ocurrido con Donald Trump, ¿no? Decía Blom en el prólogo: no era fácil ser hombre en 1914. Las formas tradicionales de la masculinidad y las jerarquías sociales se habían visto socavadas por la industrialización y la urbanización. Los nuevos trabajos y ocupaciones eran difíciles de conciliar con las ideas de generaciones anteriores respecto de la virtud masculina. El oficinista moderno no reflejaba en absoluto la imagen de virilidad que había predominado durante sus años de educación. Por eso, entonces, las reivindicaciones que tuvieron por respuesta una aluvión de afirmaciones masculinas, y muchos hombres saludaron el estallido de la guerra como una oportunidad para reconquistar su identidad perdida, también la identidad masculina. Y por eso quizás Trump fue saludado como una oportunidad que representaba todo lo que se percibía como la destrucción de viejas formas de autoridad, de vínculos de pertenencia y de humillación derivada de frustración de expectativas, ¿no? Y era conmovedor incluso cómo lo describió Obama, ¿no? Explicando cómo Trump presentó, decía, el irresistible argumento de estar dispuesto a hacerlo saltar todo por los aires, que fue el irresistible argumento también del Procés y el irresistible argumento también del Brexit, ¿no? De romper un statu quo. Queremos dar la vuelta al tablero. Eso es lo que ocurrió, y la pregunta es, recordando todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? Es decir, cómo de repente un acontecimiento de esta envergadura también ha vuelto a dar la vuelta al tablero, se ha vuelto a desnudar el discurso populista. Los perfiles de políticos que están triunfando en la actualidad son perfiles de hombres moderados, incluso aburridos. Si recordáis el discurso de la toma de posesión de Biden, era un señor bastante simple, bastante sencillo, incluso con episodios aburridos, que con los pies en la tierra. No era Obama tampoco. Obama tenía la virtud de que él encarnaba el sueño, su mera presencia era la encarnación de un sueño, ¿no? El negro como presidente de Estados Unidos. Y sin embargo,
Biden, después del episodio de Trump, pues aparece con un discurso absolutamente conciliador, aburrido, con los pies en la tierra. Hay que coser las heridas, hay que ponerse manos a la obra, hay que hacer todo esto y yo voy a ser el presidente de todos los estadounidenses, ¿no? Entonces, es verdad que las elecciones de Estados Unidos no son tan, aunque son importantísimas, pero no son tan importantes como para diagnosticar la tendencia de una época. Pero sí que hemos visto, por ejemplo, en España, las elecciones que se han producido desde que ha sucedido la pandemia. En Galicia, por ejemplo, cuál es el político que se valora más, cuál es el perfil que se busca. En el País Vasco tuvimos elecciones también al tiempo que las gallegas. ¿Cuál es el perfil del político que gana? Urkullu, un hombre gris, un hombre moderado, el gestor. Y después en Cataluña, aunque finalmente probablemente el gobierno sea independentista, pero ¿quién ha ganado las elecciones? ¿Cuál es el perfil de la persona que ha ganado las elecciones? Es decir, que estamos en un momento en el que puede, si no llamarse pospopulismo, sí que se abre la oportunidad para darle la vuelta a muchos de los elementos que surgen en el 2016 que tienen que ver con esto, con el perfil de estos políticos, con los discursos políticos, con esta crisis del multilateralismo, pues una vuelta también al multilateralismo, a las grandes estructuras internacionales que van también a distribuir la pandemia y la importancia de la cooperación de los estados, la importancia de la ciencia, del discurso científico, la importancia de la verdad otra vez, la importancia de esos medios de comunicación para informarnos. Es decir, que hay una serie de elementos que nos hacen quizás, pues, si no hablar de momento pospopulista, sí de una oportunidad para volver a un momento, que deje finalmente desnudo pues todo lo que hemos vivido durante estos últimos años y oriente el futuro de una manera distinta. Pues muchísimas gracias, profesora Martínez Bascuñán. Ha sido un análisis fascinante. Hay numerosísimas preguntas que enseguida pasaré a articular. No se pierdan, ha hecho referencia en 2 ocasiones al libro de Blom sobre la fractura, que hace una secuenciación de los años que van del 19 al 39 con el análisis del aumento del nacionalismo, del proteccionismo, del racismo, con el Ku Klux Klan. Realmente fascinante. Realmente es un profesor, lo digo para nuestros estudiantes fundamentalmente, que tiene unos libros todos ellos buenísimos. Tiene un primer libro del 900 al 914, 1900 a 1914, años de vértigo, que también citabas tangencialmente, que es la primera parte de este, que digamos hace el arco de todo el siglo. Es un libro más, yo creo que estupendo para el verano y para... Y luego tiene otro también muy entretenido y también lleno de incitaciones intelectuales deliciosas, Gente peligrosa, que habla de la enciclopedia, de cómo se creó todo ese ambiente intelectual en la Ilustración. No se lo pierdan, que van a disfrutar mucho. Bueno, como vamos de tiempo regular, hay una persona que quiere preguntar y enseguida paso a relatarlas de ahí. Profesora, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Y dentro de lo que usted planteaba, me quedé con el tema de los nuevos indicadores que hay que manejar, esa nueva cartografía emocional con la cual debemos enfrentar como observadores o como partícipes en la política. En respecto a eso, quería preguntarle ¿qué papel le cabe a los viejos parámetros de izquierda-derecha o conservador liberal en este nuevo contexto político y también si pudiera hacer una distinción un poco entre los casos que usted pone de Europa fundamentalmente con algunas de las situaciones que se viven actualmente en América Latina y que tienen algún grado de similaridad. Muy bien, voy a relatar la pregunta para quien nos sigue desde casa. Pregunta Tomás, alumno del máster de cooperación, de gobierno. A propósito, siempre tenemos de gobierno y cooperación hoy presentes en la sala. A propósito de la nueva cartografía emocional en la política,
¿Qué papel cabe en relación con los viejos parámetros en el contexto político izquierda-derecha, conservador-liberal, etcétera, y la posible comparación entre Europa y América Latina? Pues es que esto es otro de los elementos que yo creo que vuelve. Es decir, si el momento populista había disuelto el eje izquierda-derecha, creo que en este momento, el momento pandémico, nos ha traído otra vez ese eje. El eje izquierda-derecha, quizás no tanto izquierda-derecha como liberal-conservador o progresista reaccionario. Yo creo que ese eje vuelve con toda su vigencia porque la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es pues que se necesita un estado protector, un estado fuerte, se necesita volver a la idea de bienes comunes, se necesita una sanidad fuerte, se necesita una educación fuerte, se necesita esas estructuras, como hablaba antes de México, ¿no? Que de repente si tienes mucho dinero en México y te lo puedes permitir, pues te vacunarás y si no, pues no tendrás esa vacuna. Con lo cual, estamos realmente, pues el momento pandémico yo creo que ha dejado desnudo todo el tacherismo y todo lo que implica a nivel de desmantelamiento del Estado. Entonces, es un buen momento también para... También se ha acusado a algunos gobiernos pues con el mando único, con los estados de excepción, de cuidado con la concentración excesiva de poder a manos del Estado, ¿no? Y esto también quizás podría estar en el origen pues de estas manifestaciones negacionistas que no solamente se han producido en España. Yo creo que aquí hay un punto también en esas manifestaciones de Hasél como de hartazgo pandémico y de necesidad son más expresivas más que otra cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es un momento para recuperar ese eje. El otro día había otro artículo el lunes pasado de Naomi Klein en el New York Times donde hablaba de lo que ha ocurrido en Texas y hablaba también de cómo el Green New Deal estaba suponiendo realmente una oportunidad, no solamente a nivel económico, es decir, de la necesidad de descarbonización de la economía, algo de lo que Europa ha hecho bandera, probablemente ha hecho bandera más que ninguna otra potencia mundial, pero ella decía que había una guerra de ideas en el fondo también de este Green New Deal y que los republicanos estaban atacando este Green New Deal porque se habían quedado desnudos de discurso. Ahora mismo el lado que favorece histórico, que favorece a las fuerzas políticas es un momento en que se favorece a las fuerzas progresistas en este sentido, con la idea de la ecología, de la transformación, descarbonización, economía, Green New Deal y también la idea del proteccionismo de los estados y volver a los estados de bienestar fuertes. Entonces, yo creo que sí, que es un momento en el que se vuelve otra vez a ese eje que había disuelto el populismo. Enlazado con esta pregunta, Lázaro ayer pregunta, y entiendo que lo que interesa sobre todo la segunda parte, porque la primera en cierta manera has contestado ya. La primera es cómo se articulan los partidos políticos populistas en Europa y Estados Unidos, pero la segunda es cuáles son las principales plataformas a nivel organizativo y financiero para estos partidos populistas. Y Emma Toledo en este sentido también plantea algo que es colateral, dice, estamos en un momento pospopulista. Pregunta, ¿estamos en un momento pospopulista o será que hemos cambiado el nivel de lo que consideramos populismo? Dice, ¿no nos habremos acostumbrado a propuestas y formas de hacer política que hace 10 años habían sido impensables? El nivel de lo que consideramos populismo, no entiendo esa pregunta. Yo creo que está tratando de plantear un silogismo entre el tema del populismo en el sentido, digamos, más latinoamericano, me da la sensación, y ese eje que estás planteando en relación con Le Pen
y Donald Trump, en el sentido de que eso habría sido impensable en Estados Unidos, digamos, y por tanto, pero digamos que el fondo de la pregunta entiendo que es si no habrá sido, digamos, un cambio de paradigma, ¿no? Lo que ha sucedido en estos 5 años, que en el fondo es lo que planteáis en el libro, ¿no? Sí, ¿no? El cambio de paradigma, en realidad, ¿no? El populismo, o sea, la explicación que dábamos en el libro es que el populismo es el síntoma y no la causa. Es decir, lo que acaba provocando esas turbulencias políticas son esas fracturas de las que hablaba al inicio que dan lugar a estos terremotos políticos, pero que ya venían de antes. Es decir, la crisis de la democracia venía los procesos de desdemocratización venían de antes y el deterioro de la democracia se estaba produciendo y eso es lo que acaba provocando el populismo, es decir, el ensimismamiento de los partidos políticos, la crisis de los intermediarios. Claro, ahí se dieron fenómenos que tenían que ver con partidos políticos absolutamente ensimismados que habían dejado de mirar a la sociedad para centrarse en sus disputas internas, que son incapaces de ofrecer a candidatos y alternativas a esos candidatos. Trump es el resultado de un fracaso del Partido Republicano en las primarias porque no es capaz de ofrecer una alternativa. Es decir, que un partido como el Partido Republicano, el partido de Lincoln, finalmente promulgara como líder a Donald Trump, pues es un fracaso, pero también lo fue poner enfrente a la candidata perfecta para perder esas elecciones contra Trump, como fue Hillary Clinton. Entonces estábamos en un momento en el que la noche electoral no solamente los partidos políticos como intermediarios fracasan, sino los intelectuales, los académicos, y ahí me incluyo. La noche electoral, Paul Krugman escribe un tuit donde dice: la gente como yo, es decir, yo, intelectual, yo, académico, yo, columnista, no sé en qué país vivo, no he sabido leer esto. Era impensable que para mí pudiese ganar finalmente Donald Trump. Y ahí estaba englobando toda esa intermediación, desde los periódicos, el New York Times, que no se había enterado de lo que estaba ocurriendo, desde los académicos hasta los lectores de ese periódico. Por tanto, sí, o sea, realmente el populismo fue la consecuencia, no la causa de la crisis que hemos vivido. Y en cuanto a la primera pregunta, a nivel organizativo y financiero, bueno, es que el populismo ha ido emergiendo en el corazón mismo de determinados partidos políticos, de los partidos más antiguos del mundo, bueno, como el Partido Republicano. También lo hemos visto con los conservadores británicos, que han provocado esa escisión, es decir, que han ido emergiendo en los propios partidos tradicionales. Y también pueden ser escisiones de partidos tradicionales, como hemos visto aquí en España con Vox, ¿no? Por tanto, aprovechan estructuras que ya existían y en otros casos, pues sí que han emergido como fuerzas nuevas, ¿no? Sí. Juan Ramón Curín, la pandemia expone desigualdades de todo tipo, en especial con mujeres que trabajan en la economía informal. ¿Cómo resolver la desigualdad económica en magnitud de las necesidades de las mujeres que se enfrentan a las diversas formas de discriminación en esta pandemia? Buena pregunta, una tesis doctoral. Eso es otra ponencia, me temo. Eso es otra ponencia. No. Y una tesis doctoral, diría yo. ¿Qué papel ha jugado el fracaso de la política tradicional bipartidista al servicio de los mercados neoliberales en el auge del populismo de extrema derecha? Lo enlazo con una pregunta de José Luis Méndez, que dice: en el tránsito de creación de las tribus, todos los actores tienen argumentos falaces. ¿No estamos ante un desdibujamiento de los términos ultraderecha, fascismo, izquierda y populismo? ¿Acaso fuera de la visión académica todos los nuevos actores / intereses no están formando parte o construyendo la posverdad?
Bueno, yo no coincido con ese tipo de análisis porque me parece que es meter a todo el mundo en un En el mismo cajón saco. y creo que no, que es muy importante pues establecer esa jerarquía, que es otra de las cosas que se ha perdido, ¿no? La jerarquía. Yo no tengo miedo a hablar de jerarquías porque creo que hay que reivindicarlas. Creo que no es lo mismo informarse por Twitter que informarse con un periódico. Creo, de la misma forma que si queremos saber sobre la República de Platón, pues no le preguntamos al primero que encontramos por la calle, sino que vamos a una facultad a que nos expliquen la República de Platón. Pues esto sucede igual con Twitter, ¿no? No me fío del primer tweet que veo en una red, sino que necesito ir a un periódico donde sé que hay gente que identifica esos temas, que crea una agenda, que responde si miente, que hay una rendición de cuentas, que contrasta las noticias y que en última instancia pues que se trabaja esos temas. Entonces, pues no soy partidaria de hacer este tipo de análisis, la verdad. Ismael pregunta, ¿es el populismo de extrema derecha funcional al sistema neoliberal y de algún modo ha sido alentado como contrapeso al movimiento de justicia social en América Latina, el 15M en España, etcétera, etcétera? O sea, la ley del péndulo. Es como el movimiento de extrema derecha. ¿Es el populismo de extrema derecha funcional al sistema neoliberal? O sea, la utilización, la palanca que utiliza como reacción frente a el 15M y, digamos, el movimiento pro justicia social en América Latina. Sí, bueno, podría ser una Podría ser. de las explicaciones. Lo que pasa es que es como muy generalista, ¿no? Como habría que ir más a Sí, a lo explicaciones. concreto, porque Sí, además en cada país, además entiendo, Mariam, por el análisis que vosotros mismos hacéis, ¿no? Que no es lo mismo Bolsonaro, que por supuesto Le Pen, que por supuesto, y claro. siempre, muchas veces leemos en la prensa, y esto es importante, en términos desde luego de gobierno, que no es lo mismo, aparte de las realidades, ¿no? Y el propio discurso político de estos líderes, ¿no? Em, Margarita Sarmiento, una cosa en este sentido, ¿no? Dice, una cosa es el populismo, otro el cambio, ¿no? Que estamos asistiendo en los últimos años. Ahora bien, las instituciones en Estados Unidos de América son tan fuertes que frenan cualquier decisión del Ejecutivo que sea contraria con la Constitución. ¿Es eso realmente así? ¿Es tan fuerte el sistema? ¿O por definición, digamos, la democracia y... Digo, pues en España podemos tener más o menos claro, ¿no? Que el parlamentarismo, históricamente al menos, ¿no? Es un Sí. sistema cuestionado o frágil, si queremos. Yo no diría débil, sino frágil, ¿no? Pensábamos que Estados Unidos no, pero mira. Sí, yo creo que de momento el sistema sí que se ha mostrado resiliente, ¿no? En Estados Unidos, pero es que tampoco, es que Trump tampoco es el factor fundamental que explique el deterioro del sistema en Estados Unidos. Es que quizás estamos ante, yo creo que esta hipótesis también hay que contemplarla, que estamos ante un cambio de época que implica esa transformación también geopolítica que conllevará el ascenso de otro hegemón y con todas las amenazas para la democracia que esto va a implicar no solamente a nivel en Estados Unidos, sino de todas las democracias de Occidente. Pero sí, el sistema en Estados Unidos se ha mostrado resiliente y finalmente pues se ha posibilitado la elección de Biden. El desastre que hubiese supuesto un segundo mandato de Trump, entonces sí que Occidente se había transformado de una manera radical. Pero yo no sé hasta qué punto, bueno, pues hay un proceso de decadencia que se ralentiza con Biden o realmente... eh, Esto tiene punto y coma y enlaza con la última mm, pregunta y además te lo vinculo si quieres al discurso de Trump de la otra mm. noche que supongo que viste, donde dice Ismael, ¿no será que la política tradicional que representa a Biden aparece como un mal menor? Sí, la política, pero ese fue el problema también que trajo a los populismos, ¿no? El malmenorismo. Es decir, un Le Pen contra Macron en el que
el mal menor es Macron, y yo habría votado a Macron no porque fuera el mal menor. A mí me gusta mucho Macron, me parece que es un político muy interesante, pero ahora no lo sé si votaría. Pero en ese momento me pareció que fue muy valiente su discurso porque votó o sea, hizo una campaña, como digo, muy valiente y antipopulista, aunque en ese momento también se dijo que era populismo de centro, etcétera, etcétera. Pero se me ha olvidado la pregunta. No, que eso es un mal menor, si Biden representa un mal menor. En la democracia liberal yo creo que, y la política en sí es dilemática, es mal menorista. Es decir, que no vamos a tener nunca toda la justicia, sino un poco de justicia. No vamos a elegir nunca, no vamos a conciliar todos los intereses, sino que tenemos que de alguna manera gestionar la complejidad y la pluralidad. Por tanto, yo creo que es importante también hacer un ejercicio de pedagogía con esto, que al final siempre hay que elegir y siempre hay opciones en las que no necesariamente de un mal se derive un mal siempre, ni de un bien siempre se derive un bien. Eso es la falacia socrática, ¿no? Entonces... Bueno, pues con esta referencia a la falacia socrática terminamos esta estupenda hora de la Ortega. Muchísimas gracias, Marian Martínez Bascuñana. Hemos pasado un estupendo momento de reflexión de la mano de la profesora Martínez Bascuñana. Muchísimas gracias.